Yo empecé a seguir al Real Madrid cuando era la época del 2000, que acaba de llegar la octava Champions League, y sin embargo no fui seguidor asiduo del fútbol, pues era un niño todavía, tenía otros intereses pues muy de niño, pero empecé a seguir muy asiduamente el fútbol en el año 2004 en la Eurocopa de Portugal. Y a partir de ahí, pues empecé a seguir obviamente el Real Madrid. Ya tenía afición por el Real Madrid desde antes de eso, es decir, desde que tengo memoria tengo afición pues, por el fútbol, tengo afición por el Real Madrid. Y lo primero que me ha tocado es ver que el Barça se había recompuesto, ganó la liga y de hecho el primer clásico que vi, Barcelona-Real Madrid, lo ganó el Barcelona con un 3-0. Obviamente triste, apesadumbrado, pero era parte de ser del Real Madrid. Es decir, fue una época mala para un fan que recién llega para empezar a ser fan de un equipo. Para empezar a ser fan del Real Madrid, porque es que el proyecto de los Galácticos no despegaba, se habían hecho malos movimientos como la venta de Makelele, se había traído pues a varias leyendas que ya estaban pues en sus años de bajada, y no había mucho de dónde agarrarse, y en cambio el Barça sí estaba construyendo un proyecto ganador a los golpes, pues, a las casualidades, porque es que Laporta había prometido traer a David Beckham y traer a Ronaldinho, y todos sabemos que pues, Ronaldinho fue bastante más en el mundo del fútbol de lo que fue David Beckham. Y también el caso de que están empezando a construir su generación histórica y estaba Xavi, estaba empezando Iniesta, estaba Puyol, Lionel Messi acaba de debutar, de hecho yo vi el debut de Messi que fue una cosa en liga, fue una cosa increíble porque es que hizo un gol el cual le anularon, una vaselina al arquero y a los 2 minutos volvió a hacer el mismo gol. Ahí fue que vi que Messi pues iba a ser grande y vaya si no me quedé corto. Eran épocas difíciles. Después del 2006 llega el 0-3 del Barça de Ronaldinho. También la segunda Copa Europa del Barcelona. Eran días duros, eran días difíciles porque no se consiguen los logros y el cambio el Barcelona los lograba todos. No era fácil ser madridista en aquel entonces, no era fácil. Y encima, a pesar de que el Real Madrid ganó 2 ligas y el Barcelona por desidia dejó de ganar en 2007 y 2008, ajustó 2 nadapletes al hilo si mal no recuerdo, ellos seguían construyendo un proyecto ganador pues por la baja, se trajo a Henry, ya estaba Iniesta en su tope, estaba también un Lionel Messi pues más asentado, etcétera. Y en el 2009 pues explotó el proyecto con Guardiola, un grandísimo entrenador, el cual encontró todas las piezas que necesitaba en su mejor momento y que esas piezas eran compatibles con el proyecto del Barcelona. Entonces explotó todo, el 2-6 en el Bernabéu, el triplete, el sextete, la revolución del fútbol, el fútbol total, el tiki-taka, el cruifismo, el mejor equipo de la historia. El bombardeo mediático fue grande, en parte porque justamente era el rival del Real Madrid. Es decir, el mejor siempre va a tener detractores. Y en ese caso, pues el resentimiento que despertó el Real Madrid por ser el mejor y que de repente el rival lograse cosas que el Real Madrid no, y también que humillase al Real Madrid con un 2-6 en su propio estadio, era pues, caviar para ellos, era caviar para la prensa, era caviar para los culés, y ahí nacieron los culés, ahí nacieron la mayoría de los culés, porque es que, ok, conocí a alguno que otro que era culé desde siempre, vaya, respeto para todos ellos, porque vaya que era difícil ser culé antes del año 2005, la llegada de Messi, pero luego de eso era muy fácil ser culé porque les salía todo, tenían un fútbol extraordinario, jugadores extraordinarios que habían conseguido pues sin proponérselo, porque es que pues por puras casualidades habían pues fichado a grandes jugadores, habían tenido la mejor generación de jugadores del fútbol español de la historia, habían conseguido un entrenador inigualable como Guardiola en sus inicios, en su cantera, es decir, eran pues una alineación de astros que les permitió ser muy grandes en su momento. Y encima venían y decían que era cantera versus cartera, vaya, como si Eto'o hubiese salido gratis, como si Ronaldinho hubiese salido gratis, etcétera, etcétera. Y en su momento pues compraron a Ibrahimovic. Y fueron siempre el club que más fichajes
rompedores de récords habían hecho en el mercado. En su momento fue Cruyff, en su momento fue Maradona, luego fue Laudrup, y así siguió la situación. Y ellos tenían la meta firme de igualar al Real Madrid en la Champions League. Ahí es cuando el Real Madrid, o mejor dicho, Florentino Pérez, decide volver al Real Madrid a lanzarse de nuevo, ganar las elecciones y empieza una nueva era de Galácticos, pero esta vez con un proyecto deportivo mucho más serio, es decir, no se fichaba por fichar, había una intención mucho más desde lo futbolístico para lo que era la confección de la plantilla, y pues se trajo obviamente a nombres que aún en el día de hoy 2022, el Real Madrid acaba de ganar la 14ª Copa de Europa, cuando en aquel entonces tenía 9, es decir, ha pasado una década y un poco más, y el Real Madrid ajusta 5 Champions en 13 años desde ese momento, y ajusta 5 Champions de las últimas 9. Es decir, es un récord monstruoso al alcance solamente del equipo más grande, y eso es una reflexión de lo que voy a hablar en el momento. Pero sin embargo, volvamos a 2009, porque es que el Barça, pues 2010 seguía siendo superior, le tenía la media toma al Real Madrid, y el Real Madrid no era capaz de contrarrestar el efecto del tiki-taka. Era el Barcelona, que era un equipo que sabía mover muy bien el balón, que sabía pues engañar al Real Madrid para encontrar los espacios y ellos poder marcar, y también eran sólidos defensivamente porque una de las premisas del tiki-taka era la presión tras pérdida, y ellos eran muy buenos haciendo eso. Estaban muy bien colocados cuando el balón se perdía para recuperarlo pronto y volver a empezar, y era un estilo de juego muy asfixiante y exasperante para los rivales. Eso era totalmente entendible. Luego el 5-0 con el Madrid ya de Mou, etcétera. Un Mou que pudo hacer algo porque le ganó la Copa del Real Barcelona. Luego pues pasó lo de la semifinal de Champions en el Santiago Bernabéu. Eran días duros, muchachos, eran días duros, pero sin embargo yo permanecía firme con el Real Madrid, y muchos de los que hoy celebramos permanecimos firmes con el Real Madrid porque creíamos en la grandeza del Real Madrid, y que era algo que pues discutí una vez con un culé, incluso un culé muy amigo mío. Yo le decía, pues el día en que el Real Madrid recupere la gloria va a ser para que los culés os vais a una cueva por ahí por un espacio bastante largo de tiempo. Y él me dijo, bueno, eso será en su momento, de momento es una época Barça. Pues habrían preferido ellos no tener una época Barça quizá, en vez de estar sufriendo lo que están sufriendo ahora, porque es que la 10ª, ya de por sí, cuando el Real Madrid pierde las 3 semifinales con Mourinho y el proyecto de Mourinho se acaba, mucho por parte de él, ¿sí? Desgastó mucho la plantilla mentalmente, y obviamente no ibas a prescindir de Sergio Ramos, no ibas a prescindir de Cristiano, no ibas a prescindir de Casillas en su momento para conservar un entrenador. Y bueno, se fue Mourinho y empezaron a llegar los títulos. Fueron porque se fue Mourinho, en parte sí, porque es que ya estaban las bases y estaban el proyecto pues puesto ahí pues por José Mourinho. Obviamente es mucho mérito de él, que él fue el que tuvo de dirección en el tema de los fichajes, de las llegadas, también algunas salidas para que el Real Madrid confeccionara un proyecto ganador, y ya estaban todas las bases excepto Gareth Bale. Y Gareth Bale, porque ya Luka Modric estaba, llega Gareth Bale, llega Ancelotti, y con él llegan los títulos. Llega la 10ª después del infartante de final de Lisboa, que yo por cierto no pude ver, estaba pues en un proceso de selección para un empleo en el cual al final no quedé. Pero bueno, el Real Madrid me alegró ese día, pues remontada épica sobre el Atlético de Madrid. El mejor Atlético de Madrid de la historia era ese. El Real Madrid fue capaz de imponerse a ellos en una final de Champions. Luego me tocó tragar de nuevo 2015, porque es que se hicieron un par de movimientos malos. Por ejemplo, si era Casemiro fue un movimiento errado, y luego pues poner a Kroos en la posición que le correspondía justamente al pivote, y vender a Xabi Alonso creo que no fueron buenos movimientos. Claro, pues fichabas a Kroos, salías de Xabi Alonso, y el Barcelona, bueno, justo un triplete. Después de otra vez faltar a su palabra, porque es que en el 2009 eran cantera versus cartera, ahora eran carteranos, porque Suárez y Neymar no llegaron precisamente de la Masía. Y fue una sinergia de ellos, el haber contratado a Suárez y a Neymar para que se complementaran con Messi, se complementaron muy bien, y ahora era un equipo que no tenía ese tiki-taka exasperante, pero sabía cómo jugar muy bien al fútbol, sabía que lo que era pues, la presión tras pérdida, sabía lo que era atacar el espacio, sabía el desmarque, sabía la velocidad, y obviamente tenía un talento bestial en cada una de sus líneas para ajustar pues, la contundencia
necesaria para en ese momento pues ganar la Champions League y el triplete, un triplete que el Real Madrid no pudo ser capaz de ganar hasta el momento. Pierde la Liga el Real Madrid justamente por haberse dormido en algunos partidos de Liga, pero tenía las opciones de haber ganado la Liga en la Copa del Rey, y el Atlético le tenía la media tomada. En ese año una leve revancha del Atlético por sobre el Real Madrid, dada la final de Lisboa, y fue una época dura de nuevo porque es que estaban todos los que habían ganado la décima, salvo uno o dos. Morata, por ejemplo, es el que marca el gol del Real Madrid, con el cual queda fuera en semifinales de Champions. Pero bueno, y pues esa de Carlo Ancelotti, pues fue triste en su momento la salida de Ancelotti, porque él había logrado traer la décima tras 12 años de ausencia, y me pareció un final prematuro para él. Pero bueno, la historia nos tendría algo reservado. Luego 2015-2016, Rafa Benítez, 0-4 el Barcelona en el Bernabéu, y era seguir tragando, chicos, era seguir tragando. Y ese partido era incluso sin Messi del Barcelona. Era exasperante, y era justamente porque faltaba un hombre llamado Casemiro. Nuevamente prefirió ceder Benítez a las presiones de Florentino Pérez. Se dice eso, que él pidió que se pusiese a James, a Bale, a Benzema y a Cristiano como pues cuarteta de ataque, en vez de poner a un tipo que recuperase balones en el medio campo. Y obviamente pues el Barça, que anímicamente estaba bien, venía de ganar un triplete, quería ajustar otro triplete consecutivo, alcanzar a la Madrid en Champions, etcétera. Venían con esas pretensiones y estaban ejecutando un muy buen fútbol. Ese fue un año bastante bueno el Barcelona incluso. Pero luego llega Zidane y lo demás es historia. Lo demás es historia porque lo tildaron de parche, lo tildaron de poca cosa. Y viene Zidane y no solamente saca al Real Madrid del bache en el que estaba, sino que es capaz de arruinarle el homenaje a Johan Cruyff del Barcelona en el Camp Nou, ganando 1-2 con 10 en el campo, sino que también se mete en la final de Champions y la gana en penales ante el Atlético de Madrid. Es la final de Champions, yo creo que más exigida que ha tenido el Real Madrid, porque es que nunca había tenido que llegar a los penales el Real Madrid para imponerse en una final de Champions. Mérito total del equipo del Cholo Simeone, que pues fue muy competitivo y muy fuerte con sus armas, con sus jugadores, con su planteamiento, con su estilo. Se la puso muy difícil el Rey de Europa. Es la final que más ha costado a mi parecer. Y bueno, el Madrid salvaba la temporada, pero es que tenía ya las bases de un proyecto ganador. Era la base del proyecto de 2014, salvo la edición de Kovacic, de Lucas Vázquez, etcétera. Y 2016-2017 Zidane nuevamente le da un par de fichajes, Morata, y bueno, se hace lo increíble, el mejor año de la historia del Real Madrid hasta el momento de grabado este video. El mejor año de la historia del Real Madrid son 5 títulos, en el cual ya el dominio del Barcelona empezaba a menguar mucho, porque el Real Madrid gana la Liga con suficiencia, queda por fuera de Copa del Rey por una mala jugada por allí de este lateral brasileño, Danilo, ahora me acuerdo de su nombre. Y luego en Champions fue muy dominante, saca el Bayern de Múnich, que pues por ahí dice que una polémica, que lo otro, pues el Bayern también había empatado con polémica, y en la ida le habían dado un penalti que no era, etcétera. Es decir, hubo para la violada, así que no creo que sea una razón válida de lloros. Luego el Madrid, pues 2017-2018, ya en época de gloria, revalidando una Champions que nadie lo había logrado. Esto ya picó a los culés, esto ya dolió mucho en el seno del Barcelona y en el seno del antimadridismo, porque era algo que ellos, a pesar de haber tenido esa generación de jugadores, 2009, 2010, 2011, que parecía irrepetible, que ganaron incluso un mundial, el mejor Messi de todos, logrando récords, 3-4 balones de oro consecutivos prácticamente, no fueron capaces de ajustar 2 Champions al hilo, y el Real Madrid sí lo pudo hacer. Entonces empezaron a desmeritar, dice que la Champions eran solamente 7 partidos, que la Liga es la que mide la regularidad de un equipo, etcétera, etcétera. Pero vaya, no era más fácil ganar justamente 7 partidos que 38, pues era algo difícil. Si eso fuese así, ellos en teoría deberían haber sido capaces de ganar más Champions que el Real Madrid, y sin embargo no fue así. Y más adelante les voy a hablar por qué, porque es uno de los componentes bajo los cuales el Real Madrid ha salido campeón de esta Champions League que estamos celebrando ahora mismo. Y bueno, el Barça justo un doblete en 2017-2018, ficharon a Dembélé, ficharon a Coutinho un poco después, se gastaron una millonada, después de tanto cantera versus cartera, los carteranos eran ellos, gastando dinero a manos llenas.
y luego pues la salida de Neymar, etcétera, etcétera, etcétera. El Real Madrid va y les clava la tercera, ganando la final al Liverpool en Kiev con la chilena de Bale, y luego hablando de los errores de Karius, etcétera, de que si la llave de Ramos a Salah, vaya a saber qué excusas iban a sacar en ese momento. 2017-2018 fue la conclusión de la estadía de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Se marchaba como el hombre récord y bueno, tocaba tragar, muchachos, tocaba tragar muchísimo, porque 2019 pues, fue un año durísimo. En ese año creé el grupo Real Madrid Vikingos, una pequeña comunidad de WhatsApp, pero que está llena de los mejores. Por cierto, saludos especiales a todos ellos, a todos mis amigos allí de Real Madrid Vikingos. Y era así como en su momento, 2004 fue una época para tragar, cuando yo me hice madridista asiduamente siguiendo los partidos en el día a día. 2019 fue un año duro para empezar una comunidad de madridistas y para empezar a seguir los partidos en grupo, en equipo, pues, y asiduamente y compartir con otras personas lo que era nuestra afición por el madridismo. Fue una época dura, muy muy dura. También abrí el canal de YouTube, que pues ha ido creciendo de a poquito. Es una comunidad pequeña, pero una comunidad de la cual yo me jacto de que es una comunidad muy sana, muy, muy noble, muy respetuosa, muy íntegra en todos los sentidos de la palabra, de madridistas de todas partes del mundo, es decir, de toda Latinoamérica, de España, incluso de Estados Unidos, de Brasil, etcétera. Somos una comunidad pues muy, muy íntegra, muy sana, y que siempre está interactuando y debatiendo, y 3 años después se mantiene tan bien y tan sólida como el primer día, incluso ahora más con las victorias. Así que quien quiera unirse, vamos a dejar el enlace por acá para que se pueda unir a nosotros. Y bueno, se perdió la Champions, o mejor dicho, se perdió octavos de final de Champions con el Ajax, después de esa situación increíble de que te remontasen un 1-2 pues, que te traías de Ámsterdam en el Bernabéu con un 1-4. Eso ya era duro, porque es que pues de no haber sido pitado como legal ese gol tras una salida del balón por banda del Ajax, que significó el 3-1 de ellos, era otra la historia. Se podía hacer algo más. Sin embargo, pues se perdió también la Copa del Rey con el Barcelona, un Barcelona al cual deberíamos haberle ganado. Una de las cosas que todavía tiene que el Real Madrid por mejorar es la contundencia en cuanto al aspecto goleador frente al Fútbol Club Barcelona. El Madrid ha sido capaz en ese partido de meterle fácilmente 4 o 5 goles y pierde 0-3. Luego pierdes anímicamente decaído ya, muy muy golpeado, 1-0 por la liga, no fuiste capaz de ganar y bueno, te quedaste con una pleta impresionante. Pero chicos, pues, las cosas de la vida. Un día estás arriba, un día estás abajo. Así es, el Real Madrid entonces en 2020 hace una inversión. Lamentablemente Eden Hazard se lo lesionan y no puede rendir. Sin embargo, el Real Madrid gana la Liga del Coronavirus. 2001, un nadaplete, nuevamente un nadaplete, luego de haber competido cerca por todo, con 70 lesiones, sin casi inversión. Y teniendo pues obviamente a Karim Benzema y a Sergio Ramos como máximos goleadores. Es decir, era difícil que tu segundo goleador fuese un central. Pero bueno, 2022 llega la vuelta de Ancelotti. Zidane se va nuevamente porque Zidane siente que él no es capaz de hacer que el Real Madrid logre lo que había logrado nuevamente con el material que tenía. Pero él siente que al no ser capaz, pues deja la nave entonces, antes de que por culpa de él se asuma que es un fracaso del Real Madrid esa temporada. Llega Alaba, llega Camavinga, luego de la no llegada de Mbappé, y el Real Madrid empieza a andar en esta Champions. Gana el Inter de Milán luego de haber sido superado en el Meazza 1-0 con gol de Rodrigo. Luego pierde con el Sheriff en el Bernabéu, increíblemente. Es decir, esta Champions se estaban volando el Real Madrid por perder con el Sheriff un partido. Y luego pasa lo demás, gana 2 partidos al Shakhtar, le ganas al Sheriff nuevamente, vuelves a ganar al Inter y sales líder de tu grupo, mientras que los inventores del fútbol se van a la Europa League. Miren que la temporada de el Real Madrid post-Cristiano se cierra con el Real Madrid perdiendo ante uno de los grandes equipos de ese momento en Europa, como lo fue el Ajax en su momento. Pierdes con un Barcelona que está mucho más equipado, pues con una inyección de millones. Es decir, se habló tanto del cantera versus cartera, y el Barcelona resultó siendo el equipo que más millones gastó en los últimos 11 años,
que te tienes que reír, macho, te tienes que reír porque es que pues no resultó ser como ellos querían. Gastar no era sinónimo de ganar, precisamente, y ellos lo vieron en sus propias carnes después de jactarse de que justamente era el equipo que menos gastaba y el que más ganaba. Entonces fueron al final el que más gastó y fue el que se fue a Europa League cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando Messi se fue. Y ellos pues, se quedaron con un Atleti inmenso, pero todavía más humillante que el del Real Madrid, porque el Real Madrid al menos pierde con equipos que fueron superiores a ellos en cuanto a plantilla y también en cuanto a presupuesto en su momento. En cambio el Barcelona se queda fuera con el Eintracht de Frankfurt, les elimina el Benfica en la fase de grupos, luego pierden la liga quedándose como a 13-15 puntos de diferencia, etcétera, 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 mientras el Madrid, que acá es donde quiero hablar de si se juega bien, si se juega mal o lo que sea. El Real Madrid obviamente no era el equipo de 2017, faltaba Cristiano Ronaldo, Vinicius había explotado, 20-20 para Vinicius en esta temporada, excelentes números de crack, es decir, de jugador capaz de romper partidos, siempre por un partido te dejaba al menos una acción que se traducía en gol. Y el Real Madrid, bueno, acá entramos en el eterno debate de qué es jugar bien, qué es jugar mal, porque a estas horas del día tenemos que leer, por ejemplo, al famoso David Faitelson, del cual Courtois se rió Thibaut Courtois en redes sociales de este tipo, diciendo que el Real Madrid no merecía ganar la final de París. A ver, macho, ¿qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bien al fútbol? Jugar bien al fútbol es hacer goles y que no te los hagan, tan sencillo como eso. En eso se trata bien en jugar al fútbol. Si tú con tus herramientas eres capaz de hacer que tu equipo no pueda recibir goles y también que pueda hacérselos al rival, automáticamente juegas bien al fútbol. Eso es algo empírico, es como respirar, es como, no sé, que el cielo es azul, que el sol sale todas las mañanas. Ahora, para lograr eso hay formas y maneras, y un buen entrenador de fútbol es aquel que hace que su equipo gane partidos de fútbol, que los gane. Es decir, la labor de un entrenador y la labor de un equipo es hacer lo mejor que puede con lo que tiene en pro de conseguir sus objetivos. Eso no es algo negociable, ¿sí? Ya que, por ejemplo, estos pues, autómatas del fútbol total nos querían hacer creer en la época de Valverde que ahora ellos eran los que tenían la manilla de la verdad absoluta sobre cómo ganar, cuando con Valverde no jugaban ya al tiki-taka, sino que jugaban un fútbol bastante más parecido como el que ejercía el Real Madrid en este momento, que era básicamente ser contundente y que no te encajas en goles, tan sencillo como eso. Y va a tocar sufrir en algún momento. La diferencia de ello es cómo sufre uno y cómo sufre el otro. Y por eso es que el Real Madrid, pues, en esta Champions se enfrenta a clubes superiores al Real Madrid en inversión, en actualidad, menores en edad y también, pues, con proyectos mucho más apuntalados de cara a lo que es el nuevo fútbol que la vieja guardia del Real Madrid y un par de chicos jóvenes. Que el Real Madrid va y pierde en el Parque de los Príncipes merecidamente 0-1, pudieron haber sido más goles, obviamente Courtois te salva. El Real Madrid en ese momento fue cuando el Real Madrid tomó un punto de inflexión porque sabe que guardándose atrás no iba a lograr los objetivos, sino que tenía que salir a atacar. Hace eso con el Paris Saint-Germain, obviamente padece porque el Paris Saint-Germain es un gran equipo con grandes individualidades y también tampoco son unos mancos jugando, pero Benzema te aparece, el viejo león madridista de la vieja guardia te hace un hat-trick, te elimina a estos tíos y ya eso fue un punto de inflexión enorme, porque el equipo encuentra justamente la fortaleza mental, y este es el ADN del Real Madrid, que lo he dicho en el pasado video que hablé sobre el ADN del Real Madrid. El ADN del Real Madrid no es ceñirse a un estilo de juego, a lo que sea, y quedarse y morir con él, incluso viendo que no está funcionando. El ADN del Real Madrid es hacer lo mejor que tienes con lo mejor que puedes, con lo mejor que tienes, buscando siempre ganar y poniéndole un par de cojones cuando más nadie es capaz de ponerlos. Es decir, un rey no se rinde, un rey no cede, un rey no se arrodilla, un rey es alguien que es capaz de conocer lo bueno y lo malo, y es alguien que siempre va adelante en pro de hacer lo que sea necesario para mantenerse en el mando, sí, deportivamente hablando, obviamente. No quiero como que sonar un poco pues, histórico ni supremacista con eso, pero el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer. Fue a Londres y ganó con justicia.
Luego el Chelsea, obviamente, que tiene una plantilla más joven, con un entrenador muy capaz como Tuchel, va y lo remonta en el Bernabéu, pero el Real Madrid nuevamente saca su carácter de campeón, su fortaleza mental y su amor propio, que eso es lo que quisieran tener los demás. No es la suerte, se supone, ni lo increíble, ni la chorra, no, lo que quieren tener es el amor propio del Real Madrid, porque eso es lo que le hace falta a esos equipos que creen que simplemente por meter muchos millones o simplemente por presumir de un estilo de juego ya son superiores al resto, son supremacistas que bueno, son del Barcelona, algunos, el Paris Saint-Germain del otro, y automáticamente tienen todo ganado. Y el Real Madrid básicamente va y les demuestra que la grandeza no se compra. Una primera cosa, la grandeza no se compra. Y segundo, que la grandeza verdadera es eterna. Es eterna, es eterna, y eso lo demuestra el Real Madrid en la final contra el City, la semifinal contra el City, que fue muy difícil, muy difícil. Ellos eran superiores, tenían más plantilla, tenían más talento, eran más jóvenes, tenían a Pep Guardiola, que era el némesis del Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego el Real Madrid reaccionó sobre el final. Cuando el Real Madrid encaja ese gol de Mahrez, era el momento más difícil de la temporada, más difícil de la temporada, porque te tenías que sobreponer a un equipo que era la amalgama del Barcelona de Pep Guardiola con el Brasil del 70, válgame yo a saber qué equipo era ese, pero era un equipo que pues te pudo haber liquidado muchas veces, y justamente sosteniéndote en el mejor arquero del mundo, y también a unos jugadores que no se rindieron nunca, fue capaz de remontar eso. Y ahí empezaron a hablar que el Real Madrid, que debe desglosar al arquero, pero es que para eso está tu arquero, tío. Para eso está tu arquero. Si tú no tienes un arquero para que te salve, pues ¿para qué lo tienes? Es decir, que el Liverpool en la final y el City también y todos esos jugaron con 10, jugaron sin arquero. Es difícil pues lidiar con estas excusas que los culés sacan a veces. Final de París entonces. El Real Madrid superado nuevamente, el Liverpool era superior, tenía un plan de juego mejor, eran más físicos, eran más rápidos, eran más fuertes, etcétera. Pero justamente el Real Madrid saca su oficio, saca su experiencia, saca la sabiduría para saber ganar, saca la paciencia, saca la entereza, la fortaleza mental para seguir en competencia a pesar de que el rival era superior. Y yo creo que eso es lo que te define como un buen equipo de fútbol, saber mantenerte compitiendo incluso cuando las cosas no van bien, Porque es que a los inventores del fútbol el Bayern les metió el 1 y ya, se fueron a la Europa League prácticamente. Entonces el Real Madrid en cambio se mantuvo compitiendo contra todos estos rivales y fue capaz de a cada uno de ellos encontrarles la posibilidad de marcarles y ganar, porque cabe acotar que el Real Madrid, mientras existió la regla del gol visitante, la Champions League, jamás se impuso haciendo uso de ella. Siempre ganó a sus rivales con goles. Y en esta Champions, en la cual ya no existía la regla del gol visitante, también lo hizo sin necesitar de ninguna regla extraña o externa para imponerse al rival. De hecho, en la final le escamotea un gol que a mí me parecía que era legal, porque, pues a ver, Fabinho no va a rechazar voluntariamente a donde está Benzema. Y también que la pelota pues viene de Fabinho. Digan lo que digan, el Real Madrid fue el único de los dos equipos capaz de mandar un balón a gol en la final de París. El Chelsea no pudo hacerlo, el Liverpool no pudo hacerlo, se topó con el mejor arquero del mundo, Thibaut Courtois. Por cierto, un arquero del Real Madrid, al cual van a tener que darle el premio mejor arquero del año. Lo dejaron octavo y pues así es como responde Thibaut Courtois, así como respondió al impresentable David Faitelson cuando estos tíos hablaron de que el Real Madrid no se merecía. En cambio, esta fue la Champions más merecida de la historia del Real Madrid y es la Champions de la vieja guardia madridista mezclada con los jóvenes. Esto te indica dos cosas. Carlo Ancelotti pues vuelve luego de haber sido considerado como descatalogado. De hecho, Iñaki Angulo todo el año estuvo diciendo que era el entrenador del Everton, lo que sea. Bueno, ahora tiene que traer también Iñaki Angulo porque el entrenador del Everton te ajusta un doblete bestial con la Champions más épica de la historia. Y lo hace sin todas las figuras que tuvo en su momento Zinedine Zidane, que no es ningún desmérito para Zinedine Zidane porque hay que ganar con figuras o sin figuras, pero pues ahí hay que ganar, y Ancelotti lo ha hecho con su sapiencia, con su sabiduría. 4 Champions para Carleto Ancelotti, nadie más tiene esa cantidad, encima tiene 2 como jugador, si no estoy mal son 6 Champions para Carleto Ancelotti. Luego son 5 Champions para Isco, Marcelo, Bale, Modric, Casemiro, Toni Kroos, Karim Benzema.
para usted contar, la primera de Thibaut Courtois, ojalá sean muchas más. Entonces, muchachos, esta es la grandeza verdaderamente. Como les digo, ha sido un cuento largo, porque es que yo me hice madridista en una época difícil, pero sigo siendo madridista sin haber dudado un segundo en la mejor época. Y de eso se trata la grandeza, chicos, de que va a haber momentos, idas y vueltas, altibajos, lo que sea, pero uno tiene que mantenerse firme con su convicción. Y el Real Madrid es simplemente el rey de Europa. Es el rey de Europa sin discusión alguna. Es el rey de España también. Es el mejor club de la historia. Le duela a quien le duela. Y el Real Madrid hace de nuevo lo imposible. Y esta Champions va a ser recordada como la más épica de la historia. Y me recuerda mucho a la final de la séptima, porque es que la Juventus de aquel tiempo era superior al Real Madrid también. El Real Madrid también se impone 1-0 con un solo gol. Allá saldrán a decir que si el gol de Mijatovic y lo que sea, pues ahí están, 24 años han pasado de eso y todavía se están quejando del gol de Mijatovic. No sé, dentro de unos días empezaremos a verlos quejarse del gol de Vinicius o lo que sea. Y por cierto, Vinicius que lo tildaban de meme y pues campeón de Europa, tío, campeón de Europa. Pues habrá que los del Barcelona hacerse ver bien en una cueva y ser más humildes. Ser más humildes, macho, porque esto les pasa por ir de supremacistas, por ir pues, como les digo yo, de snobs del fútbol, de snobistas del fútbol, creyendo que solamente de su manera es válido ganar, cuando el fútbol ha demostrado en toda su historia que existen múltiples y muchas maneras de ganar, y realmente el Real Madrid es el que ha sabido siempre mantenerse vigente con el paso del tiempo, que no dependió de unos pelotazos, de unos fichajes pues alternativos, de una sola generación de jugadores, que no fue simplemente cosa de un año, sino de muchos años, y que te ajustan 5 Champions en 9 años. 5 Champions en 9 años. En estos días hablaba Mr. Seitan de las 10 ligas de Pep Guardiola en 13 años. Y bueno, ¿por qué no hablamos de las 5 Champions del Real Madrid en 9 años en los que Guardiola no ha ni pisado una... Bueno, pisó una final solamente, pero no ganó ninguna. Es decir, hay diferencias, chicos, hay diferencias de niveles. Y habrá los de Barcelona que iros a la cueva por un buen rato. Así que el Real Madrid a fichar, a seguir con mesura. Y lo bueno es que el Real Madrid gana con la proyección de tener un futuro incluso mejor, porque está el nuevo estadio, se vienen nuevos fichajes. Y bueno, otro que también va a tener que tragar bastante es Kylian Mbappé, que a día de hoy debe estar arrepentido un poco, pues allá secándose las lágrimas con sus fajos de billetes en París, porque es que está viendo que bueno, la elección correcta era venir al Real Madrid a hacer historia en lo deportivo, y él decidió quedarse con los petrodólares. También se ganó la Champions en la casa de Al-Khelaifi, en la casa de los jeques, París, etcétera, etcétera. Se le gana al Liverpool, a Mohamed Salah, que quería revancha. Bueno, el que si quería revancha y toma tu segunda Champions en la cara, Mohamed Salah. Y bueno, habrá que ser una persona muy infeliz en este momento si es que no eres del Real Madrid. Así que hasta aquí esta reflexión. Esto es el por qué yo soy un madridista, el por qué el Real Madrid es el club más grande de la historia, el por qué a pesar de los momentos difíciles me mantuve siendo madridista, y por qué el Real Madrid hoy es campeón de Europa. La grandeza no se compra, y la grandeza verdadera es para siempre. Así que gracias por sus opiniones, por sus comentarios, por suscribirse. Espero les guste este video. Bueno, hasta una próxima oportunidad. No point in blaming you, you did not know. I thought you would